Seguramente alguna vez han escuchado hablar sobre los ataques de denegación de servicio, pero a pesar de ser un ciberataque bastante común y muy usado, muchas personas no saben realmente cómo funciona, a pesar de que es un ataque muy sencillo de comprender, además de ser uno de los más usados por los ciberdelincuentes a nivel mundial. Por eso en este video vamos a explicar y aclarar de una vez por todas qué es un ataque de denegación de servicio, para qué sirve y cómo funciona. Pero antes de explicar cómo funciona, aclaremos el objetivo con el cual los ciberdelincuentes ejecutan ataques de denegación de servicio. Así pues, estos ataques tienen como objetivo inhabilitar el uso de un sistema, una aplicación o una máquina, con el fin de bloquear el servicio para el que está destinado. Un ejemplo bastante usual de esto sería cuando se hacen estos ataques para inhabilitar el acceso a servidores web, logrando que no se pueda hacer uso de estos. Cabe recalcar que hacer ataques de denegación de servicio es altamente ilegal y conlleva altas penas de prisión, así que no es recomendable hacerlos ya que son relativamente sencillos de rastrear. Pero bien, ahora que sabemos lo que es un ataque de denegación de servicio, profundicemos un poco más en su funcionamiento. Así pues, para comprender cómo funciona un ataque de este tipo, primero debemos saber que los recursos de red, tales como los servidores web, tienen un límite finito de solicitudes que pueden atender al mismo tiempo. Así pues, los ataques de denegación de servicio generalmente funcionan abrumando o inundando una máquina objetivo con solicitudes hasta que el tráfico normal no se pueda procesar. Si bien existen infinidad de formas de cometer este tipo de ataques, generalmente se dividen en dos categorías, siendo la primera los ataques de desbordamiento de buffer y la segunda los ataques de inundación. Los ataques de desbordamiento de buffer funcionan de tal forma que, como su nombre lo indica, provoca que se sobreescriban las ubicaciones de memoria cercanas. En palabras más simples, se pasa demasiada información a un contenedor que no tiene suficiente espacio y esta información termina reemplazando los datos en contenedores cercanos. Para ejemplificar un poco, imagina que tienes un buffer para las credenciales de inicio de sesión, que está diseñado para esperar entradas de 10 bytes. En este caso, usaremos la palabra contraseña. Así pues, si se trata de introducir una entrada de 12 bytes, por ejemplo, contraseña 12, el programa puede escribir el exceso de datos más allá del límite del buffer. Esta forma de explotación a menudo da como resultado un comportamiento lento, fallas del sistema u otros comportamientos perjudiciales del servidor, lo que resulta en una denegación del servicio. Por otro lado, los ataques de inundación de ping se aprovechan del protocolo ICMP para abrumar un dispositivo objetivo con paquetes de solicitud de eco ICMP, lo que hace que el objetivo se vuelva inaccesible para el tráfico normal. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Pues para comprenderlo, primero hay que saber que una solicitud ICMP requiere algunos recursos del servidor para procesar cada solicitud y enviar una respuesta, cosa que requiere ancho de banda tanto para la solicitud como para la respuesta, cosa que al enviar muchos al mismo tiempo satura la capacidad del dispositivo objetivo para responder a la gran cantidad de solicitudes y sobrecarga la conexión de red con tráfico falso. Esto usualmente se hace mediante una red de bots, pero en caso de que sea una sola máquina la que lo ejecute, el atacante debe tener un ancho de banda mayor al de la víctima, cosa que una persona con 3 megabytes por segundo de internet no puede atacar a alguien con 100 megabytes por segundo, pero sí al revés. Los ataques de denegación de servicio también se pueden hacer por medio de amplificación de DNS y otra gran cantidad de métodos, pero eso lo dejaremos para otro video. Ahora bien, existen dos tipos de ataques de denegación de servicio, los cuales son los DOS y los DDoS. Ambos siguen los mismos principios básicos que ya nombramos, pero tienen una gran diferencia entre ellos. Pero antes de explicar esta gran diferencia, debemos entender qué significan las siglas de DOS y DDoS. Así pues, DOS son las siglas de Denial of Service, o en español, denegación de servicio. Esos ataques son ejecutados desde una sola máquina, por lo que no suelen ser efectivos a la hora de atacar servidores web, pero podrían ser efectivos para tumbar la conexión de otra persona. Esto lo suelen hacer mucho en juegos en línea. Por el contrario, los ataques DDoS o denegación de servicios distribuida son ejecutados generalmente por una red de bots, ya que este tipo de ataques utilizan muchas fuentes de tráfico. Un ataque DDoS se puede relacionar con un atasco de tráfico en la carretera, que te impide llegar al destino deseado, pero ¿cómo funcionan? Pues bien, los ataques DDoS se ejecutan por medio de botnets o redes de bots, que usualmente contienen ordenadores y otros dispositivos que han sido infectados con malware, que le permite al atacante controlarlos de forma remota. Estos dispositivos individuales se denominan bots, y el grupo completo de bots recibe el nombre de botnet. Una vez establecida una red de bots, el atacante puede dirigir un ataque enviando instrucciones remotas a cada bot. Así pues, cuando el servidor o la red de una víctima es el blanco de la red de bots, cada bot envía solicitudes a la dirección IP del destino, cosa que puede llegar a sobrecargar el servidor o la red, y por consiguiente provocar una denegación de servicio al tráfico normal. Por cierto, si no han visto mi video explicando qué es una dirección IP, vayan a verlo. Por lo general, este tipo de ataques no suele ir dirigido hacia personas concretas, pero sí a empresas o gobiernos como acto de protesta o competencia desleal. Y si bien este tipo de ataques no suelen dañar físicamente a los equipos, sí pueden llegar a tumbar servicios o webs mientras dure el ataque. Ahora que sabemos lo que es un ataque DDoS, veamos cómo podemos protegernos de uno. Así pues, existen varias formas de mitigar un ataque de denegación de servicio, tales como pueden ser la limitación de velocidad, ya que al limitar la cantidad de solicitudes que un servidor puede aceptar durante un periodo determinado de tiempo, se podría llegar a parar un ataque de denegación de servicio, aunque por sí solo este método puede llegar a ser insuficiente a la hora de controlar de forma efectiva un ataque DDoS complejo. Otra forma bastante efectiva para controlar este tipo de ataques son los firewall de aplicaciones web o WAF, ya que al colocarlos entre el internet y un servidor de origen pueden actuar como proxy inverso para proteger al servidor de diferentes tipos de